Gran Rusia ha sido protagonista de muchos dramas históricos, además de las guerras más sangrientas, pero antes de ser el país más grande del mundo tuvo un origen muy sangriento, al igual de poseer varios grandes líderes. Entonces, también tuvo muchos misterios. Entonces, sin más que decir, empecemos. El origen de Rusia se remonta hacia el siglo II con la llegada de los eslavos y varegos, los cuales serían el origen de los pueblos que habitarían la futura Ucrania y Bielorrusia. Pero en el año en el que una civilización organizada se originaría fue en el año de 882 y era llamado el Kiev de Rus, lo cual se consideraba el verdadero origen de la actual Rusia. Y esta civilización originó una gran ruta de comercio que conectaba los Bálticos hacia el Mar Negro. Pero el Kiev, como cualquier civilización, empezó con un declive político y social, al igual que económico, e incluso empezar a dividirse en principados. Pero a pesar de todos los problemas que empezó a sufrir, aún así se mantuvo en existencia. Y estuvo un hombre llamado Alexander Nevsky, el cual negoció con los mongoles para no ser invadidos. Entonces el Kiev de Rus tuvo una religión cristiana ortodoxa, pero aún así se originó el Principado de Moscú, el cual es la primera fase de lo que ahora es la moderna Rusia. El primer gobernante del Principado fue el famoso Iván el Terrible, el cual hizo crecer al Principado geográficamente al igual que militarmente, venciendo en muchas batallas, pero como su apodo decía, el primer zar fue una persona malvada, que incluso planeó el asesinato de su hijo dándole fin a la dinastía Rurik. Después de la muerte de Iván el Terrible en 1584, Rusia entró en un periodo de incertidumbre, ya que no había ningún descendiente al trono. Empezaron a surgir presuntos zares, pero en el año 1610 salió a la luz Miguel Romanov, el cual era el sobrino de la esposa de Iván, y así le dio inicio a la segunda y la más poderosa dinastía de Rusia. Después del alzamiento de la tía Romanov, los grandes gobernantes fueron Pedro el Grande, el cual inauguró la marina rusa, la cual fue mejorada a base de estudios que el mismísimo emperador llevó a cabo, explorando Europa en busca de mejor tecnología, y finalmente inauguró el puerto de Sebastopol, el cual conectaba toda Rusia con el resto de Europa, ya que está localizado en el Mar Negro. También Pedro el Grande venció el imperio sueco anexando la actual Finlandia y obteniendo acceso al mar Báltico, ganando una ruta de comercio hacia Europa. Finalmente, una gran hazaña de este líder es que creó de la nada la nueva capital del Imperio ruso, llamada San Petersburgo, y siguió siendo la capital de toda la era imperial. Después tenemos a Catalina la Grande, la cual era la esposa del nieto de Pedro el Grande, pero lo asesinó para quedarse en el poder. Y cuando Pedro el Grande desarrolló el país en lo militar y lo expandió territorialmente, Catalina la Grande creó reformas para la igualdad de género, pero ella, como cualquier otro gobernante, no mejoró las condiciones de vida. Entonces así siguieron dos sucesores hasta que llegaron a los últimos zares del Imperio ruso, los cuales serían la gota que derramaría en el vaso de la desesperación de la población. Primero tenemos a Alejandro I, el cual era gran amigo de Napoleón Bonaparte, pero como todos sabemos, Napoleón, como muchos generales, decidió ir a invadir Rusia, e incluso Napoleón después de una serie de batallas llegó a la ex capital, la cual era Moscú, pero el invierno ruso llegó a salvar al imperio, y debido a que las tropas francesas no contaban con el equipamiento suficiente para resistirlo, finalmente se terminaron retirando, dejando a Moscú en ruinas y en llamas. Pero aún así los franceses fueron de Rusia por el frío y por la llegada de ejércitos rusos, y cuando Napoleón fue derrotado en la batalla de Waterloo, Rusia vivió los últimos 10 años de su emperador, ya que Alejandro I murió el 1 de diciembre de 1825 y su sucesor Alejandro II tomó el cargo hasta que murió también el 13 de marzo de 1881, dejando a cargo a Nicolás II Romanov, el cual sería el último emperador, ya que ejercería el cargo desde 1894 hasta 1917. Pero antes de seguir con la era de la Unión Soviética, vino algo muy importante y misterioso, lo cual fue Rasputín, un hombre que mágicamente encantaba a las mujeres y ellas se rendían ante su encanto, y hasta se llegó a relacionar con la familia Romanov para que curara al hijo menor del emperador. Pero durante esto, Rusia ya había entrado en la Primera Guerra Mundial, pero debido a las malas condiciones en las que se encontraban las tropas, y mayormente porque el mismísimo Nicolás II fue a dirigir a los soldados de Rusia porque Dios le dijo que lo hiciera, esta tonta decisión hizo que Rusia fuera derrotada por el Imperio Alemán y Austria-Hungría,
y forzada a liberar los actuales territorios de Estonia, Latvia, Lituania, Ucrania y Bielorrusia. Y después de este gran fracaso, Nicolás II fue forzado para abdicar y expulsado a Ekaterimburgo, ya que su dirección en la guerra hizo al país perder varios territorios. Fue cuando finalmente en el año de 1918, en el cual los bolcheviques deciden tomar el control del país, y su primera movida fue ir a matar a los últimos Romanov, siendo Nicolás y su familia asesinados. Pero esta es una historia aparte. En fin, cuando los Romanov perecieron, los bolcheviques de ideología comunista tomaron el control del país, y fue el 28 de diciembre de 1922 cuando se firmó el Tratado de Creación de la Unión Soviética. Y así empezó el gran país que quería desde el primer día que empezó. Y la Unión Soviética participó en la guerra más sangrienta de todo el mundo, la cual fue la Segunda Guerra Mundial. Y ahí fue donde se inició su expansión política al igual que territorial, siendo un documento que marca el fin de la Unión Soviética, el cual sería el Pacto Ribbentrop-Molotov, el cual consistía en que la Unión Soviética y el Tercer Reich alemán no se invadirían, pero Alemania violaría este pacto iniciando la Operación Barbarroja, lo cual antes la Unión Soviética invadiría los países bálticos en el año de 1940, pero regresando a la invasión alemana, lo cual fue la invasión militar más grande de la historia, contando inicialmente con más de 3 millones de soldados del eje marchando hacia las tierras de la Unión Soviética, empujándolos hacia la capital de Moscú, y ahí se realizó la batalla más sangrienta, la cual fue la de Stalingrado, en la cual murieron más de 2 millones de soldados soviéticos y alemanes, y además fue el peor fracaso de Alemania. Y así después de esta batalla, el frío, como antes, rescató a Rusia de las garras fascistas, los cuales ya estaban a las afueras de Moscú. Pero con las condiciones del clima, el Reich alemán se tuvo que retirar, fueron empujados lentamente mientras que los aliados finalmente llegaron del otro lado, y así dándole fin a una era de terror en Europa. Pero como todas las potencias mundiales, como el Imperio Británico o Francia, estaban debilitadas por la guerra, las últimas dos potencias restantes fueron los Estados Unidos y la Unión Soviética, los cuales lucharon por el poder del mundo en política, siendo este periodo llamado la Guerra Fría. La URSS, la cual propagaba la ideología comunista, y Estados Unidos, la cual la democracia, estuvieron de varios enfrentamientos indirectos entre las dos naciones, como fue la Guerra de Corea y la Guerra de Vietnam, ambas siendo ganadas por la URSS. Y además, como las bombas atómicas eran un arma nueva, las dos potencias empezaron a crearlas masivamente hasta que hubo una crisis la cual se pensaba que sería el fin de los tiempos, ya que a respuesta de los misiles nucleares en Europa apuntados a Rusia, los soviéticos posicionaron miles en Cuba, apuntando a Estados Unidos, pero finalmente se resolvió quitando los misiles de ambos bandos, pero aún así Cuba se quedó con la ideología comunista hasta el día de hoy. Pero aún así se previno una tercera guerra mundial. Y también una parte muy interesante de la Guerra Fría fue la carrera espacial, pero este ya se merece otro video. En fin, la URSS y Estados Unidos compitieron para ver quién llegaba primero a la Luna, y aunque Rusia logró tener varios logros en este periodo de la Guerra Fría, lo cual fue mandar a un humano, bueno, varios humanos al espacio y regresarlos a salvo, pero la URSS en ese tiempo empezó con su descomposición, ya que se gastaron billones de dólares en la Guerra Fría, y finalmente la Unión Soviética sufrió la independencia de Lituania, la cual inspiró al resto de las repúblicas soviéticas a hacer lo mismo, siendo el 25 de diciembre el final de la Unión Soviética. La Federación Rusa se alzó teniendo de primer presidente a Boris Yeltsin, y después a Putin, el cual ha seguido con la rivalidad con los Estados Unidos, teniendo lo que se supone una segunda guerra fría, pero no todo está claro con esta cuestión. Pero lo que sí sabemos es que Rusia es una megapotencia militar, pero tiene un problema con el índice de crecimiento de la población, entonces Rusia no siempre fue un país, bueno, nunca ha habido un país perfecto, pero esperemos que Rusia salga adelante y desmantele todas las bombas atómicas al igual que los Estados Unidos. Entonces, muchas gracias por ver este video, que me divertí haciéndolo. Esta fue una historia breve, pero muchas gracias por verlo. Y los veo en la siguiente historia, lo cual será la historia de Nueva Zelanda. Adiós.